¿Tu periquita está poniendo huevos fuera del nido y no sabes por qué? Esto puede hacer que pierdas toda la temporada de cría si no lo corriges a tiempo. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un problema bastante común en la cría de periquitos, que es porque algunas hembras ponen los huevos fuera del nido. Sin más, empezamos. Cuando una periquita pone huevos fuera del nido, lo primero que debemos saber es que no lo hace sin motivo. En la mayoría de los casos se debe a algún problema relacionado con el nido, el entorno o incluso con la propia condición de la hembra, por lo que es fundamental observar bien la situación para poder corregirlo. En primer lugar, una de las causas más comunes es por falta de experiencia. Las periquitas jóvenes o primerizas muchas veces no saben cómo usar el nido correctamente y al no tener experiencia o al no tener bien desarrollado su instinto reproductivo, pueden terminar poniendo los huevos fuera del nido. En estos casos, debemos tener paciencia y dejar que la hembra explore el nido a su ritmo, ya que con cada puesta irá ganando confianza y aprenderá a utilizarlo adecuadamente. Un truco que utilizamos algunos criadores, tanto en la cría de periquitos como de otras aves, es colocar un huevo de plástico en el interior del nido para que la periquita lo vea cuando lo inspeccione y entienda que es el lugar donde debe poner los huevos. Otra de las causas más habituales es que el nido no sea el adecuado o que simplemente no le gusta a la hembra. Puede que el tamaño no sea el correcto, que no tenga suficiente profundidad, o incluso que el tipo de nido no sea del agrado de la periquita, y si no se siente cómoda o segura es muy probable que decidan utilizarlo. Además, aunque los periquitos no construyen el nido como tal, algunas hembras sí buscan una base más cómoda para realizar la puesta. Por eso es importante añadir un poco de viruta de madera en el interior del nido, lo que les va a proporcionar una base más confortable, y va a favorecer que la hembra se sienta más segura a la hora de poner los huevos. De la misma manera, la ubicación del nido es fundamental. Si está en un lugar demasiado expuesto sin intimidad, en el que la hembra pueda sentirse insegura, lo más normal es que decida no entrar al nido y poner los huevos fuera en comederos o en el suelo de la jaula. Para evitar esto, podemos colocar varios tipos de nidos en distintos lugares de la jaula o voladera para que la periquita elija el nido que más le guste y en el que se sienta más segura. De esta forma, vamos a evitar este problema y vamos a garantizar que los periquitos tengan la intimidad y seguridad que necesitan durante la época de cría. El estrés es otro factor muy importante. Ruidos fuertes, cambios constantes en el entorno, movimientos bruscos o la presencia de otros animales pueden hacer que la periquita se sienta insegura y que busque un lugar alternativo para poner los huevos. Por eso, es fundamental que los periquitos estén en un entorno tranquilo, estable y sin sustos, donde se sientan cómodos y seguros durante todo el proceso de cría. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar molestando demasiado a los periquitos, revisar el nido constantemente, tocar los huevos con frecuencia o manipular a la pareja en exceso puede hacer que la periquita se estrese y que decida poner los huevos fuera del nido. Además, este exceso de manipulación puede provocar lo que se conoce como una asociación negativa con el nido, es decir, que la periquita empieza a relacionar el nido como algo incómodo o estresante, lo que hace que lo rechace por completo. Por este motivo, en algunas ocasiones vemos que las periquitas ponen los huevos en otros lugares de las jaulas, como pueden ser las bizcocheras, los pasteros o cualquier otro recipiente, ya que buscan un sitio en el que se sienten más tranquilas y seguras. Por ello, durante la puesta y la incubación, es recomendable intervenir lo mínimo posible, observando desde fuera y solo manipular el nido o la jaula cuando sea realmente necesario. Otra causa que muchas veces se pasa por alto es que la periquita no esté en las condiciones adecuadas para la cría. Si la hembra no está bien preparada para criar, ya sea por falta de nutrientes, calcio o por un estado físico débil, puede presentar comportamientos anómalos durante la puesta, como poner los huevos fuera del nido. Por eso es fundamental asegurarse que antes de la cría los periquitos tienen una buena alimentación, están sanos y en las condiciones óptimas. Por último, en algunos casos la periquita puede entrar en celo antes de estar completamente preparada para la cría y esto provoca que su organismo produzca huevos, incluso si el nido no está listo o no se siente segura dentro de él. Cuando esto ocurre, no hay que alarmarse, ya que los huevos de celo es un comportamiento completamente natural. Sin embargo, si la hembra comienza a poner huevos antes de tiempo fuera del nido, puede desgastarse innecesariamente. Por eso es importante colocar el nido en el momento adecuado. Como hemos ido viendo a lo largo del vídeo, cuando una periquita pone huevos fuera del nido puede deberse a varias causas, desde la inexperiencia de la hembra, un nido inadecuado o mal colocado, hasta problemas de estrés, exceso de manipulación o falta de preparación. La clave está en identificar la causa exacta y actuar a tiempo, ofreciendo siempre un entorno tranquilo, seguro y adecuado para la cría. Antes de finalizar el vídeo, déjame decirte que no debemos confundir el hecho de que la periquita ponga los huevos fuera del nido a que los periquitos tiren los huevos fuera. Aunque en algunos casos las causas pueden ser parecidas, el comportamiento no es el mismo y el origen del problema suele ser diferente, así que si te encuentras algún huevo fuera, es muy importante que observes bien a la pareja para saber qué está ocurriendo realmente
Y si te interesa este tema, por aquí arriba te dejo un vídeo en el que explico con detalle por qué los periquitos tiran los huevos fuera del nido. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.